Saludos, buenas tardes, señoras y señores. La presencia ayer del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la televisión pública, asegurando que nunca negó la crisis antes de las elecciones, no ha dejado indiferente a nadie, ni siquiera aquí, en Asturias, donde, aunque los 4 asturianos invitados no pudieron intervenir en el programa, sí hubo referencias de Zapatero a nuestra región como modelo de lucha contra el tráfico de drogas en institutos y colegios. Mientras, en Gijón se producía la tragedia esta madrugada al fallecer una mujer al intentar salvar a su nuera en un incendio. Otra mujer, y además madre, defiende, acampada a las puertas de los juzgados, que se investigue el asesinato de su hija, Seila Barrero. Son algunos de los temas de este martes en titulares. Zapatero vuelve al programa Tengo una pregunta para usted, en el que no pudieron preguntar 4 asturianos. Sí hubo referencias a Asturias, una región a la que Zapatero puso de ejemplo en la política para cambiar el tráfico de drogas entre estudiantes. Mientras, desde el Partido Popular consideran una irresponsabilidad tener paralizados 900 millones de fondos mineros y apoyan la petición de los ayuntamientos del Nalón de tener más capacidad de gestión de los fondos. Una persona fallece en un incendio producido en un bloque de viviendas en Gijón esta misma madrugada. Al parecer, la mujer, de 45 años, intentaba ayudar a su nuera a salir del edificio tras comprobar que salían llamas y humo por las ventanas. Además, hay otras 3 personas intoxicadas por el humo de un incendio que pudo iniciarse por una manta eléctrica o un cigarrillo. La madre de la joven Seila Barrero, localizada en su coche con un tiro en la nuca el 25 de enero del 2004, pide 5 años después de su muerte que se reabra el proceso judicial por el crimen. Por esta razón, acampa delante de la Audiencia Provincial para exigir justicia y asegura que en 15 días irá más allá y comenzará una huelga de hambre. El Principado adjudica de urgencia la reparación del tejado del bloque de viviendas de protección pública de Candás, que el pasado sábado resultó afectado por el viento. Los responsables regionales señalaron que probablemente el próximo viernes los inquilinos del primer piso puedan volver a sus casas. Los alumnos del colegio de esta misma población ya han vuelto a clase y lo mismo esperan hacer en esta semana otros colegios afectados. El Sporting realizó hoy su último entrenamiento en mareo antes de enfrentarse mañana al Athletic de Bilbao en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey. Los rojiblancos quieren mostrar su mejor cara y conseguir una victoria que suponga el pase a las semifinales del torneo del CAO 12 años después. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, volvía ayer al plató del programa de televisión española Tengo una pregunta para usted, para intentar responder las cuestiones de 100 ciudadanos, entre ellos 4 asturianos. Sin embargo, ninguno de estos 4 lograron intervenir para preguntar a Zapatero. No obstante, sí hubo alguna referencia a Asturias en ese programa, una región a la que Zapatero puso como ejemplo en la política para combatir el tráfico de drogas a las puertas de colegios e institutos. O abandono escolar. Entre los ciudadanos que interrogaron al presidente había 5 parados, trabajadores de la industria y la construcción, de la agricultura, la ganadería y la pesca, abogados, sanitarios, profesores, oficinistas, directivos y altos cargos de pequeñas y medianas empresas, y transportistas. Además, 4 de ellos eran asturianos, aunque por razones de tiempo no llegaron a intervenir. Sí hubo alusiones a Asturias gracias a una pregunta de una madre andaluza, que le pidió al presidente más control del tráfico de drogas que se produce a las puertas de colegios e institutos. Zapatero le citó la experiencia de Asturias, donde un proyecto pionero con la policía está dando buen resultado. Sé que hay muchos centros en España que están haciendo unas políticas en favor de la convivencia que están dando muy buenos resultados y que en algunas comunidades autónomas, por ejemplo Asturias, todos sus centros educativos tienen una especie de miembro de la policía de referencia, de enlace, para contribuir, ayudar a que haya la mayor estabilidad en cada centro. Pero este es un problema muy serio en el que nos estamos empleando también las comunidades autónomas y desde luego una de las prioridades que tiene la policía. Por lo demás, Zapatero afirmó ante preguntas de los ciudadanos que nunca negó la crisis antes de las elecciones, sino que simplemente se equivocó y llegó a asegurar que antes de acostarse con su esposa cada día, comenta las cifras del paro, ya que, según dijo, siente como suya la pérdida de cada puesto de empleo. Por último, el presidente auguró un año difícil y retrasó la salida de la crisis más allá de marzo, como él mismo había afirmado, hasta el 2010.
Mientras el Grupo Parlamentario Popular en Asturias insiste en la mala gestión y ejecución del gobierno de Areces con los fondos mineros, ya que denuncian que todavía existen más de 800 millones de euros de esos fondos mineros sin utilizar, a pesar de los tiempos de crisis y de desempleo por los que atraviesa la comunidad y especialmente las cuencas mineras. Además, desde el Partido Popular aseguran que apoyan a ayuntamientos como los del Nalón, que han reclamado ser ellos mismos y no el Principado los que gestionen personalmente estos fondos. El presidente del Partido Popular en Asturias, Ovidio Sánchez, ha insistido en la falta de gestión y ejecución de los fondos mineros por parte del gobierno de Areces. Ya desde el PSOE de Langreo, la semana pasada instaban al Ejecutivo a que delegase en los ayuntamientos la gestión de los mismos, algo a lo que se ha unido el Grupo Popular, ya que denuncian que en una situación de desempleo y de crisis, como la que está viviendo toda Asturias, pero mucho más en las cuencas, haya 800 millones de euros paralizados. Cuando estamos haciendo una negociación de financiación, tener encima de la mesa 150.000 millones de pesetas sin gastar, con retrasos de 4, 5 y 6 años, da muy mala imagen de la capacidad de gestión del gobierno del Principado de Asturias. Es una gran pérdida para Asturias y es una pérdida excepcional para las comarcas mineras, porque no se crean oportunidades, porque la juventud va marchándonos de las cuencas mineras y porque las tasas de paro de las cuencas mineras de los jóvenes de menos de 30 años son las más altas de España. Por su parte, Ramón García Cañal hacía hincapié en que existe un dinero remanente de los fondos mineros sin gastar desde hace más de 2 años y recordó que el presidente del Principado hace ya 6 años declaró que tenía dinero para invertir en el soterramiento de las vías del tren, que a día de hoy todavía siguen al descubierto en las comarcas mineras. De estos 675 millones, más del 70% de dinero no gastado es del Principado de Asturias. Las empresas del sector del metal, uno de los más pujantes de Asturias, no pasan por buen momento, sobre todo por el descenso en la producción de ArcelorMittal. Desde la Fundación Metal de Asturias creen que lo mejor durante estos tiempos de crisis es la formación, tanto para los departamentos de recursos humanos como para los trabajadores, ya que muchos de ellos, debido a su edad, corren riesgo de exclusión social en caso de quedar en el paro. La directora gerente de la Fundación afirmó que esta crisis pasará, como lo han hecho todas, y las empresas del metal, ha dicho, saldrán fortalecidas. Así lo afirmaba esta mañana en la presentación de esta Fundación Metal de 3 proyectos europeos de formación laboral por un importe de 1 millón de euros. El sector metal de Asturias es también uno de los grandes perjudicados en esta situación actual de crisis económica. Entre ArcelorMittal y las empresas auxiliares han presentado numerosos expedientes de regulación de empleo que han afectado a cerca de 1.000 personas. Es por ello que desde la Fundación Metal de Asturias apuestan por la recualificación profesional y el aprendizaje permanente en estos tiempos de crisis, para así en el momento en que la actividad vuelva a repuntar haya trabajadores más profesionales. Que a Asturias lógicamente nos iba a llegar la crisis y a nuestro sector, aunque está muy bien posicionado, si lo comparamos con el resto de los sectores, también nos iban a llegar momentos en los que íbamos a tener pérdida de actividad en las empresas y pérdida de puestos de trabajo. Cualificarnos para afrontar el futuro inmediato que nos va a venir, porque la crisis la vamos a remontar. Estas declaraciones se realizaron durante la presentación de los proyectos europeos que la Fundación Metal va a llevar a cabo con el objetivo, por un lado, de la gestión y transmisión del conocimiento en los procesos de relevo generacional y, por otro, desarrollar competencias clave para el aprendizaje dirigido preferentemente a inmigrantes y a personas con muy baja cualificación. Son colectivos prioritarios los inmigrantes, los jóvenes que han abandonado el sistema escolar, las mujeres, las personas mayores de 55 años, los jóvenes que están cumpliendo alguna medida privativa de libertad y, en general, bueno, pues los trabajadores con escasa cualificación. Con un proyecto conjunto que supera el 1 millón de euros, la Fundación lidera 3 de los 4 proyectos aprobados desde instancias comunitarias, en los que participan un total de 25 entidades y organismos de 13 países europeos.
Y es que las primeras huelgas y movilizaciones por los diferentes expedientes de regulación de empleo presentados por empresas del metal auxiliares de ArcelorMittal ya están en marcha. Mañana está prevista una huelga de la empresa avilesina Asturmasa que podría paralizar la actividad de los altos hornos de Avilés de Arcelor. El consejero de Industria ha asegurado que se está trabajando para buscar una solución al problema de Asturmasa, auxiliar de ArcelorMittal, en la que hay convocada una huelga para mañana que podría paralizar los altos hornos si no se cumplen los servicios mínimos. El consejero ha encendido los ánimos de los trabajadores de esta empresa al asegurar que podrían tener la tentación de ir a una huelga salvaje que ponga en riesgo a las empresas y que además podrían no cumplir los servicios mínimos. De ser así, durante la huelga de mañana, el titular de Industria aseguró que sería no solo condenable por el Gobierno, sino también por parte de toda la sociedad asturiana. Hay además otros asuntos en este día. Una persona fallecía esta madrugada en un incendio producido en un bloque de viviendas en Gijón. Al parecer, la mujer de 45 años intentaba ayudar a su nuera a salir del edificio tras comprobar que salían llamas y humo por las ventanas. Además, hay otras 3 personas intoxicadas por el humo de un incendio que pudo iniciarse por una manta eléctrica o por un cigarrillo mal apagado. Una mujer de 45 años ha fallecido esta madrugada con síntomas de asfixia en un incendio declarado en un edificio ubicado en el Camino de Rubí número 5, en el barrio gijonés de El Cerillero. Según declararon los vecinos, la mujer fue a casa de su nuera, quien unos minutos antes la había llamado por teléfono porque tenía miedo, dado que veía humo en su edificio. La fallecida, acompañada por su hija, se trasladó corriendo a casa de su nuera, sin que pudiera llegar, ya que tras subir los 5 pisos del inmueble, la mujer cayó desfallecida junto al ascensor, donde murió por asfixia. El incendio se provocó en el primer piso y se cree que fue a causa de una manta eléctrica. La señora fallecida tenía una nuera allá arriba. La nuera la llamó porque tenía miedo porque había humo. Y entonces fue para allá y subió por la escalera, que la policía no vio a dejarla, pero ella se escapó y se intoxicó. Entonces la nuera se ve que estaba sola y al ver el incendio pues llamó a la suegra de que tenía miedo. Exacto, entonces la suegra pues vino y al subir eso dijeron, que subió por la escalera y al subir al quinto, que era el quinto donde vivía la nuera, pues que cayó desplomada de rodillas delante del ascensor. Tendrían que tomar medidas y tendrían que tener unas escaleras de emergencia. Esto tenía que tomar medidas la administración. Yo creo que esto, en los años que estamos y que suceda esto, no creo que esto sea ético ni correcto. Yo creo que debían de exigir a quien fuese medidas, porque unos edificios como estos, que no tengan una escalera de evacuación, que haya un incendio y que no puedas ni evacuar a nadie, esto es tercermundista, digo yo. Los agentes de la Policía Nacional se personaron en el inmueble de forma inmediata tras recibir el aviso sobre las 2 menos cuarto de la madrugada y una vez allí pudieron comprobar que de la ventana del primer piso salían llamas y que de varios domicilios se encontraban vecinos asomados solicitando auxilio. La madre de la joven Sheila Barrero, localizada en su coche muerta de un tiro en la nuca el 25 de enero del año 2004, sigue pidiendo, 5 años después de su muerte, que se reabra el proceso judicial por el crimen. Por esta razón, está acampando delante de la Audiencia Provincial para exigir justicia y asegura que en 15 días irá más allá y comenzará una huelga de hambre. La batalla de la familia de Sheila Barrero comenzó hace 5 años, un tiempo demasiado largo exigiendo justicia. Hace poco más de un año se dictó el sobreseimiento del caso, pero los familiares y amigos de la asesinada no renuncian. Exigen que el caso se reabra y se consiga meter en la cárcel a quien mató a la joven de un disparo en la cabeza. La madre de Sheila, Julia Fernández, ha comenzado una acampada delante de la Audiencia Provincial de Oviedo y asegura que si en 15 días no hay respuesta por parte de la Administración de Justicia, comenzará una huelga de hambre. Julia ha perdido la fe en la justicia y quiere que se depuren también las responsabilidades por las negligencias cometidas por la misma. La justicia no creo mucho y de hecho es que en 5 años si no hicieron nada por Sheila, pues no creo nada. Creeré el día que se haga justicia por Sheila, pero mientras no. Y creo que en 5 años fuimos demasiado prudentes con la justicia y con todo el mundo. Pero ahora llegó el tiempo de decir la verdad, ¿no? De decir, pues esto no puede ser así. Sheila se merece que se haga justicia. Para eso están, ¿no? Para hacer justicia.
Entonces que trabajen y que hagan justicia. Las sospechas de la familia siguen apuntando al único imputado en el caso, un joven leonés que había sido novio de la víctima y que según las pruebas que se realizaron en el laboratorio, se constató que tenía restos de pólvora que coincidían con los encontrados en el casquillo que apareció en el coche de Sheila. Es que las pruebas salen del laboratorio para todos igual, para todos los presuntos asesinos, porque hasta que haya un juicio son presuntos asesinos, ¿no? Y como este mismo, Borja Vidal Gómez, estaba imputado por el asesinato de mi hija, presunto asesino, ¿entiendes? Y si unas pruebas vienen del laboratorio y si hacen unas investigaciones y todas las investigaciones apuntan a Borja Vidal Gómez y las pruebas apuntan a Borja Vidal Gómez y por tanto lo imputaron como tal, será presunto. Entonces, si no sirven las pruebas para uno, no servirán para nadie, ¿o no? Seguimos hablando un día más de los efectos del temporal de viento de este pasado fin de semana en Asturias. El Principado ha adjudicado de urgencia a la empresa Procoin la reparación del tejado de un bloque de viviendas de protección pública situado en la calle Gremio de Mareantes de Candás, que el pasado sábado resultó afectado por el temporal. Así lo explicaron el director general de Vivienda, Manuel González Orbit, y la directora gerente de la sociedad pública Vipasa, tras visitar la zona afectada. Los responsables regionales han dicho que probablemente el viernes los inquilinos del primer piso puedan volver a sus casas, cuyo tejado de chapa voló por los aires a consecuencia del fuerte viento. En las próximas 72 horas se espera que los vecinos de los bloques de pisos desalojados en Candás puedan volver a sus casas, aunque solo lo podrán hacer aquellos que viven en las viviendas inferiores, ya que en las del tercer piso deberán trabajar para arreglar el tejado y volver a hacer habitable la misma. Nosotros calculamos que en 72 horas estarán en condiciones de poder irse a sus casas. No así, aunque quisieran los de las plantas superiores, porque vamos a necesitar, lógicamente, ir reparando y secando las viviendas, pintándolas, secándolas, etc. Así lo afirmaba el director general de Vivienda en una reunión de urgencia en la que se informaba a los vecinos de Candás de las actuaciones que desde las administraciones van a llevar a cabo tras el desalojo de sus viviendas a causa del fuerte temporal que azotó este fin de semana a la región y que se llevó por delante el tejado de chapa de estas viviendas. El director general informó del comienzo inmediato de las obras y de que esperan que en un mes estén finalizadas. Estas consistirán en dos fases. Por un lado, reparar los desperfectos existentes en cubierta y tras esto colocar un aislamiento que permita hacer habitable las viviendas. Lo que hemos hecho en estos momentos ha sido acordar la solución técnica más adecuada y también más rápida, y una vez que hemos resuelto esa cuestión con la propia empresa y con los técnicos del Principado, pues vamos a acometer la obra. Las evaluaciones de coste las haremos pues en esta semana aproximadamente. Ahora además se espera que las agencias de seguro con las que tienen contrato estas viviendas realicen el peritaje de los daños cuanto antes para así poder devolver la tranquilidad a estas familias. Y es que este temporal ha dejado secuelas que todavía perduran. Aún hay varios pueblos del suroccidente asturiano que continúan sin luz y algunos institutos donde no se pueden dar clases. En esta misma localidad de Candás, el Instituto de Educación Secundaria, que registró daños en su cubierta, ya ha retomado las clases con sus 358 alumnos. Desde la Consejería de Educación se asegura que está en trámites para trasladar a otro centro a los 28 alumnos afectados de un colegio de Vegadeo y también que se trabaja en los centros educativos del Berrón e Infiesto para que la reparación de las cubiertas permita iniciar la actividad docente cuanto antes. Dentro de los centros que habían suspendido las clases estaba el IES de Candás con 358 alumnos y eso está ya resuelto y los alumnos están en clase. Los de Piantón estaban en trámites para llevarlos a otro centro y quedaba pendiente que están trabajando ya en los centros de los Campones del Berrón y Infiesto del Colegio Público Infiesto. Y bueno, en los demás se está dando clase normalmente, hay desperfectos, pero vamos, la unidad técnica está ya en marcha, ¿no? Este 27 de enero es la fecha de la liberación de Auschwitz, que ha sido además ese día establecido mundialmente como el Día de la Memoria del Holocausto Nazi. Por ello, la Consejería de Educación y el Ayuntamiento de Oviedo han desarrollado hoy en el Auditorio Príncipe Felipe un acto educativo con alumnos de distintos centros en recuerdo y homenaje a las víctimas de ese Holocausto Nazi.
El 27 de enero es el Día de la Memoria del Holocausto. Con el propósito de que conozcan el acontecimiento más terrible que ha tenido la humanidad, 750 chavales de educación secundaria obligatoria y bachillerato han estado presentes en las segundas jornadas de conmemoración de las víctimas de la SOA, que se celebró esta mañana en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo. El programa arrancó con la lectura por parte de los estudiantes de fragmentos literarios desgarradores escritos por niños y niñas que estuvieron en los campos de exterminio, para posteriormente visitar las exposiciones Holocausto y Ser Testigo. El consejero de Educación y Ciencia del Principado, José Luis Iglesias Riopedre, apostó por educar en valores para analizar desastres morales como el Holocausto. Para nosotros el Holocausto ha sido un desastre moral. Es decir, lo que está detrás del Holocausto es la pérdida de los valores fundamentales. Y ahora que estamos todo el mundo tan inquietos y discutiendo sobre el tema de una materia sobre educación para la ciudadanía, cuando uno analiza casos como el Holocausto y otros muchos casos, claro, que se siguen dando en este momento, pues evidentemente lo que demanda la sociedad y lo que demanda la exigencia del tiempo que vivimos es una mayor, digamos, educación en valores, ¿no? De valores como la justicia, como la libertad, como la solidaridad, la tolerancia, que es lo que realmente está en la base de las sociedades democráticas. Riopedre explicó además, en relación con la segunda jornada, que el Principado se incorpora a una planificación a escala europea y mundial en la plataforma en memoria del Holocausto. Comprar una vivienda libre en Asturias se ha convertido en algo casi imposible, pero adquirirla si encima uno es joven es una utopía ya directamente. Y es que necesitaría que sus ingresos fueran un 140% por encima del sueldo medio de los jóvenes en la actualidad, es decir, bastante más del doble. Así lo afirma el informe del Observatorio Joven de Vivienda del Consejo de Juventud de España, correspondiente al segundo trimestre del 2008. Pero es que con el alquiler ocurre lo mismo, ya que el Consejo de la Mocedad y los sindicatos coinciden en que las ayudas del gobierno, sobre todo esos 210 euros de Zapatero, han provocado que en Asturias el precio del alquiler se haya incrementado un 3% en el último año. Esta noche tenemos con nosotros a Abel Suárez, que es secretario general del Consejo de la Mocedad, para hablarnos de esta problemática que está surgiendo en nuestra región. Así que le damos la bienvenida. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes o buenas noches. Bueno, habéis hecho un estudio y habéis echado cuentas de lo que debería cobrar un joven para comprar una vivienda libre en Asturias, ¿no? Sí, bueno, hemos hecho un estudio que se hace desde del Consejo de la Juventud de España sobre el segundo trimestre de 2008. Si planteamos este tema en el momento actual, quizá llegue a complicarse un poco. En el estudio partimos de una situación del mercado de trabajo, que es la inestabilidad del joven, que es superior al 43%, y esto ya es una dificultad añadida al problema de los sueldos de la juventud asturiana. Bueno, ¿qué sueldo como media habéis puesto, el de un joven asturiano? Pues el sueldo como media de un joven asturiano ronda los 14.000, pasa muy poco de los 14.000 euros brutos anuales. Según la media, o sea, las edades ni a los 1.000 euros al mes. No llega a los 1.000 euros al mes netos, no llega. Pero el problema no es solo el sueldo joven, sino el precio de la vivienda. Tú date cuenta que un joven asturiano, para comprar una vivienda libre, tendría que destinarle más del 72% a la vivienda. Si es de adquisición, y si es de alquiler, ronda el 43%. O sea que los mínimos establecidos que se debe dedicar a la vivienda del 30% no cuadran por ninguna parte. O sea que debería cobrar un 140% más para acceder a una vivienda libre. Un 140% más sería el sueldo, andaría por los 35.000 euros lo que tendría que cobrar una persona joven para poder adquirir una vivienda libre en el mercado de... ¿Y qué hacemos? ¿Subimos los sueldos o bajamos las viviendas? Porque cualquiera de las dos cosas parecen complicadas. Es una dificultad importante, porque en el momento que vivimos, el momento este actual, lo del empleo es una prioridad, y sobre todo el problema añadido que tenemos del sistema financiero para poder acceder a una vivienda, la dificultad que tenemos para que nos concedan una hipoteca, pues eso, si lo sumas todo, hace una bomba que a los jóvenes nos cuesta no solo acceder a las viviendas libres, sino también a las viviendas protegidas.
Y la situación en Asturias, porque creo que el estudio hace un desglose por cada una de las comunidades autónomas. ¿La situación en Asturias es muy diferente al de otras regiones de España o es más o menos similar? Hombre, la media de emancipación en el Principado de Asturias es una de las más bajas de toda España. Lo que sí es cierto es que esta tasa fue subiendo en estos últimos estudios. Sí estamos en una situación un poco peor que la media nacional. En cuanto a tasa de emancipación. Si nos fijamos también en la situación que vivimos, pues la verdad es que es bastante estable la tónica en que los sueldos no llegan para acceder en la vivienda, porque precisamente en las comunidades que los sueldos pueden ser un poco más altas, el precio de la vivienda también se dispara. Claro. La tasa, como tú dices, de emancipación juvenil en nuestra comunidad autónoma está por debajo de la tasa nacional, o sea, los jóvenes asturianos se van menos de casa a vivir por su cuenta que en el resto de España, ¿no? Sí, en el Principado de Asturias la tasa de emancipación ronda el 37% de los jóvenes, una media que si nos damos cuenta solo en este último trimestre subió un 3%. Hay que ver ahora con los efectos de la crisis, la pérdida de empleo que se está sufriendo, ya que los temporales eran los primeros en perder ese empleo en esta región. Igual la tasa de emancipación pues de la juventud baja un poco, ya que si hablamos de tasas de temporalidad del 43%, toda esta gente pues... Y como tú bien decías, Abel, alquilar tampoco es mucho más fácil, ¿no? No, alquilar no es mucho más fácil. De hecho, yo creo que tanto los sindicatos como el Consejo de la Juventud del Principado de Asturias está haciendo una demanda al Gobierno del Principado para que la vivienda de alquiler de promoción pública sea mucho mayor. También yo pertenezco a la UGT de Asturias, y desde la UGT de Asturias también llevamos reclamando al Gobierno del Principado de Asturias incluso la opción de hacer viviendas de alquiler con opción a compra, que puede ser una buena salida para los jóvenes asturianos, para poder hacer a una vivienda. Estamos hablando de la dificultad que tienen los jóvenes para acceder a una vivienda en régimen libre, pero claro, alguien puede decirnos, bueno, también pueden acceder a una vivienda pública. Lo malo es que viviendas de protección no hay las que se demandan, ¿no? Bueno, aparte de que la demanda, bueno, ahora en este tiempo quizá haya bajado un poco la demanda, pero sí es cierto que no hay un suficiente parque de vivienda protegida. Hay un problema en esto. El precio máximo tolerable de una persona joven para una vivienda no llega a los 75.000 euros, y tú date cuenta que con 75.000 euros no podríamos acceder ni siquiera a una vivienda protegida. Entonces ahí la discrepancia que hay entre los precios de la vivienda, las dificultades que tenemos ahora con el sistema financiero para estas hipotecas, ya que mientras antes el sistema financiero, los bancos y las cajas te dan una hipoteca por el valor del 110 o el 120% de la vivienda, ahora solo te cubre el 80%, con lo cual con los sueldos de la juventud solo poder acceder a dar la entrada de esa vivienda es casi impensable. Este asunto de la vivienda es probablemente una de las asignaturas pendientes de cualquier gobierno, estatal, autonómico, porque, por ejemplo, tampoco existe, y no sabemos por qué, un parque público, una bolsa de viviendas en régimen de alquiler destinada a jóvenes, por ejemplo, ¿no? Bueno, sí, en ese sentido, la verdad es que yo de lo que conozco, por ejemplo, el Ayuntamiento de Gijón es pionero en esta medida. Es uno de los ayuntamientos que tiene pues un sistema público de vivienda que funciona dentro de lo aceptable, un sistema en el que controla tanto al arrendatario como al arrendador, que nos parece una cosa, pues parece muy sencilla de hacer, pero para que los precios de la vivienda de alquiler no se disparen son verdaderamente importantes. Que la vivienda protegida en régimen de alquiler es insuficiente, eso es evidente que no llega ni solo para satisfacer a los jóvenes, con lo cual para el resto de población pues difícil está. Pues así están las cosas, y mucho me temo ya por último, Abel, que no va a cambiar precisamente la situación en este año 2009, las expectativas no son muy positivas, ¿no? No, la verdad es que las expectativas ahora con la
la crisis económica que estamos viviendo tanto en nuestra región como en el país, como en el mundo, la verdad que el acceso a la vivienda se va a dificultar bastante, y que cosas, a mí me gustaría también apuntar un dato más, que ayudas como la renta básica de emancipación, que en Asturias supone una ayuda para muchos jóvenes, ya que ya accedieron a ellas casi 2.500 personas, son quizá insuficientes. Tendríamos que pensar más en poner un parque de vivienda importante para poder acceder a ella, que en ayudas que puedan ir destinadas al final a repartir entre arrendador y arrendatario, por decirlo de alguna de las maneras. Abel Suárez, el secretario general del Consejo de la Mocedad, muchas gracias por estar con nosotros en este informativo hoy. Muchas gracias. Hasta luego. Abrimos ya el tiempo para el deportes, hablando de un Real Sporting que quiere olvidar sus últimas derrotas fuera de casa, sobre todo la última frente al Getafe, y centrarse en el partido de Copa del Rey de mañana ante el Athletic de Bilbao. Los rojiblancos pondrán toda la carne en el asador para superar la eliminatoria y plantarse en semifinales, una ronda que no alcanzan desde la temporada 95-96. Tras el fiasco del pasado domingo en Getafe, al Sporting le toca cambiar el chip y meterse de lleno en la Copa del Rey, un trofeo que esta temporada está siendo propicio para los rojiblancos y en el que quieren seguir sumando alegrías. El objetivo es ganar al Athletic de Bilbao para pasar la eliminatoria, y por ganas no va a quedar. Los depreciados saldrán a por todas. Y tenemos muchas ganas, ¿no? Puede ser uno de los partidos más importantes que de lo que llevemos de temporada, y yo creo que no sé si vamos a volver a repetir pues unos cuartos de final tan bonitos como estos, y hay que aprovecharlo, hay que pensar ya en salir a muerte contra Bilbao. Entrar en semifinales sería todo un logro para el Sporting, que no consigue colarse en esa ronda desde la temporada 95-96, en la que cayó con el Deportivo de La Coruña. Esa motivación debe de ser suficiente para que el equipo muestre una cara totalmente diferente a la que se vio en la última jornada de Liga. Son dos competiciones diferentes y sabemos que estamos a una oportunidad increíble, ¿no?, de pasar a semifinales. Yo creo que eso no tiene nada que ver. Nos estamos jugando pasar a semifinales y yo creo que el equipo, estoy seguro que va a dar una imagen completamente distinta. El Molinón registrará una gran entrada que rozará el lleno. El ambiente está asegurado, ya que también vendrán muchos seguidores desde Bilbao para animar a los leones. Todo listo pues para vivir una noche que puede ser histórica para el sportinguismo. Seguimos en el capítulo futbolístico para hablar ahora de la Segunda División B y del Marino del Luanco. Los azulones dieron un paso atrás en su lucha por la permanencia tras la derrota ante el Zamora, pero aún hay liga por delante para revertir la situación y esperan poder traerse algo positivo de su visita a Lemona el próximo domingo. La derrota del Marino ante el Zamora vino por errores puntuales atrás, falta de acierto en el remate y el buen hacer del portero rojiblanco. De todas maneras hay que sacar conclusiones positivas por el trabajo realizado, ya que el equipo hizo gala de una gran entereza física sobre un terreno de juego muy pesado. La competición continúa y al Marino le toca ahora visitar al Lemona, equipo al que Quirós espió en la mañana del domingo en Mareo, donde cayó ante el filial sportinguista por 1-0, y que con el beneplácito de los luanquinos ha señalado el partido que arbitrará el navarro Ignacio Inzúa para las 5 de la tarde del sábado. Para el encuentro a disputar en el campo de Arlonaguisa, que es más pequeño que Miramar, el conjunto marinista recupera a Pascual, pero aún no estará en condiciones de volver Pablo Díaz, que fue sometido a una ecografía para conocer el verdadero alcance de la dolencia que obligó al de Morcín a abandonar el terreno de juego durante la primera parte del compromiso ante el Valladolid B. El Lemona ha cambiado su forma de jugar con respecto a pasadas temporadas, ya que juega el balón y como recurso tiene gente muy alta arriba. En sus filas hay jugadores de mucho oficio, como el exovidista Gurruchaga o Huegún. Y en cuanto al tiempo previsto para mañana, no acaban de marcharse las lluvias. Ya ven que el cielo va a estar nublado con posibles lluvias, sobre todo en el oriente y en el occidente asturiano a última hora del día. Las temperaturas muy similares a las de los últimos días y acaso subiendo un poco las máximas, entre 14 y 15 grados. Las mínimas en torno a los 6 u 8 grados. Así despedimos este informativo de hoy, en este martes, en el que, como saben, a continuación de este informativo de las 8:30, llega el debate público. En cualquier caso, mañana nos vemos y ya saben que pueden seguir informados en cualquier momento a través de nuestra página digital. Buenas noches.